curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Clase 12. Hoy vamos a estudiar el proceso primario y el proceso secundario, la represión. En el comienzo del capítulo, Freud va a hacer una reconciliación con todas aquellas teorías que nos había tratado, nos había traído en el capítulo 1 de la interpretación de los sueños, donde hace esa revisión teórica acerca de los estudios sobre los sueños que se habían hecho anteriormente al nacimiento de la interpretación de los sueños y con ese nacimiento al nacimiento del psicoanálisis. Y dice Freud, todas esas teorías tienen razón en parte, ¿no? Todas están correctas. Estamos de acuerdo con todas, exceptuando con una, ¿no? Con una tendencia teórica que es aquella que considera que los sueños no tienen sentido, que están desprovistos de sentido y de significación. Dice Freud, nosotros sabemos que los sueños sí que tienen un sentido y que este sentido ha de ser interpretado. El sueño nunca se ocupa de pequeñeces. Siempre se va a ocupar de cuestiones importantes para el sujeto psíquico. Lo que pasa, como ya sabemos, es que el contenido manifiesto del sueño ha sufrido un proceso de elaboración desde el deseo inconsciente, de tal manera que el producto final, el sueño manifiesto, el sueño recordado, el sueño contado por el soñante, no se parece en nada al deseo inconsciente que dio lugar a ese sueño, por esa serie de procesos de transformación, de condensación, de desplazamiento, de cuidado de la responsabilidad, de la representabilidad, de la elaboración secundaria, que han dado lugar a ese sueño manifiesto, a ese producto último del trabajo inconsciente. Pero lo que es el sueño, ¿no? Siempre se ocupa de cosas importantes para el sujeto, de cuestiones que le ocupan psíquicamente en su vida, en su mundo psíquico, en su vida simbólica. Entonces, como efecto de la censura psíquica, que sabemos que siempre está trabajando en nuestro aparato psíquico, el sueño tiene que disfrazarse, o mejor dicho, el deseo inconsciente que se está realizando a través de ese sueño, porque ya dijimos que todo sueño es una realización de deseos, venimos manejando esa tesis, trabajando esa tesis, entonces ese efecto directo de la censura, el que el sueño tenga que disfrazarse, tenga que desplazarse para poder acceder en la conciencia con otro formato. Siempre va a tomar algo de la realidad, siempre va a tomar un resto diurno, pero generalmente lo que toma el sueño, incorpora de la realidad en el sueño, va a ser el material más indiferente, material aparentemente poco importante. ¿Por qué? Pues porque es más fácil que ese deseo inconsciente pase desapercibido para la censura, pueda pasar esa barrera de la censura si el afecto asociado, ¿no?, a ese deseo inconsciente se transfiere a representaciones poco importantes, poco trascendentes para la conciencia, porque así resulta más fácil engañar a la conciencia y a la censura psíquica. El motor del sueño, lo que produce el sueño, lo que hace que ese sueño se forme, se produzca, se fabrique, es siempre un deseo infantil. El material del sueño va a proceder de lo infantil. Recordemos que la tesis que nos mueve y que a lo largo de todo el estudio de la interpretación de los sueños y que va a culminar en estos últimos capítulos es que el sueño es como una realización de deseos sexuales infantiles y reprimidos. Y recordemos que este capítulo que estamos trabajando de el proceso primario y secundario, la represión, se encuentra dentro del capítulo 7 de la interpretación de los sueños, que es psicología de los procesos oníricos. Así que, ¿qué quiere transmitirnos Freud en este capítulo? Entonces, el motor del sueño, el motor que va a producir el sueño es un deseo sexual infantil y reprimido. Por lo tanto,
Los estímulos de la realidad, los estímulos del día anterior que entran en el sueño como resto diurno, ¿tienen importancia? Sí, tienen importancia, claro que sí, porque a partir de ahí va a comenzar a realizarse la interpretación de los sueños. Pero cuando dormimos sucede una cosa, y es que los estímulos que proceden del exterior van a tener una importancia relativa, dado el deseo preconsciente de dormir. Entonces, ¿el resto diurno cómo entra en el sueño? Bueno, está el deseo preconsciente de dormir. Ese deseo preconsciente de dormir hace que se cierren las puertas de la percepción de los estímulos exteriores, es decir, no solamente cerramos las persianas, apagamos la luz, etcétera, para dormir, sino que también nuestro aparato psíquico cierra las puertas de la percepción a los estímulos exteriores y también las puertas a la motilidad. Nos quedamos dormiditos en la cama y no nos movemos y no percibimos los estímulos que acontezcan a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, si hay un estímulo que se produce en el exterior, ¿qué hace el aparato psíquico? Toma, ¿no? A partir de ahí, el deseo inconsciente se encuentra cerradas las puertas a la motilidad, ¿no? Entonces, toma el camino de la regresión y toma ese estímulo objetivo de la realidad exterior como una ilusión del propio aparato psíquico y ahí lo introduce en el trabajo onírico, en el trabajo del sueño. Introduce ese estímulo como una ilusión, ¿no? Como que lo está ilusionando, lo está viendo, pero lo introduce en el propio sueño. De este modo, el objeto percibido, objetivo, queda hecho inofensivo para el reposo, no despierta al soñante y es utilizado, ¿no?, para la realización de deseos. Aquí Freud nos va a decir que hay una actividad psíquica alejada de la conciencia, que puede ser una actividad psíquica preconsciente, ¿no?, que es donde están funcionando las ideas latentes que se pueden interconectar entre sí, asociar, pero también hay una actividad psíquica inconsciente. Digamos que aquí ya Freud empieza a trabajar esa diferencia entre lo que después, en la segunda tópica de 1923, en el yo y el ello, va a diferenciar como el yo, con la parte consciente e inconsciente, y el ello, inconsciente, ¿no? Pero ya aquí Freud empieza a trabajar esas cuestiones. Y viene a decir que esta vida psíquica puede funcionar aunque la conciencia no esté presente. La diferencia es que los contenidos preconscientes, las ideas latentes, con un pequeño esfuerzo de atención por parte de la conciencia, que son esos ojos, la conciencia es un órgano perceptual para el psicoanálisis, son esos ojos que miran hacia afuera, hacia el mundo exterior, pero también hacia adentro, hacia el mundo psíquico. Entonces, es cuando los ojos de la conciencia miran hacia el interior, hacia el mundo psíquico y prestan atención a algunos contenidos, ahí lo que puede hacerse consciente son los contenidos preconscientes, los contenidos de las ideas latentes, pero eso todavía no es el inconsciente. En las ideas latentes encontramos la prueba de una actividad anímica altamente complicada y que trabaja con casi todos los elementos y casi todos los recursos de los que cuenta el sistema psíquico, el aparato psíquico. Pero esas ideas latentes de nuestra vida preconsciente, con las que trabaja nuestro preconsciente, son ideas que han nacido durante el día, durante la vigilia. Durante el estado de reposo, con ese deseo de dormir del preconsciente, con el cierre de las puertas a la motilidad y el cierre de las puertas a la percepción, ¿no?, el curso que las representaciones psíquicas siguen durante la vigilia, es decir, pasar desde lo inconsciente que trata de expresarse y que cede, transfiere su energía psíquica a las representaciones preconscientes para acceder a la conciencia, ese curso queda bloqueado, como decimos, queda cerrado, ¿no? Pero cuando se interrumpen voluntariamente las representaciones finales, aparecen otras representaciones involuntarias. Cuando sometemos a análisis el sueño y el soñante cuenta eso que recuerda del sueño, a lo que puede acceder es a las ideas preconscientes del sueño, ¿no?, cuando hace la asociación libre y dice todo lo que le viene a la cabeza.
Y ahí vemos las lejanas conexiones de ideas, cómo se van conectando unas ideas con otras, ¿no? De manera directa o de manera indirecta, de forma muy lejana, ¿no? Unas ideas cómo están interconectadas o relacionadas con otras. Entonces, eso que aparentemente en el sueño manifiesto era completamente absurdo, sin embargo, estaba regido por estas ideas preconscientes, pero además vamos a ver que tienen una sobredeterminación inconsciente, que después de la interpretación, esas relaciones o la manera como presentaba el sueño de manera condensada o desplazada o disfrazada, esas asociaciones o interconexiones de ideas, cobran un pleno sentido. La absurdidad del sueño realmente representa su prudencia cuando toma tal aspecto. Podríamos decir que el sueño es una especie de válvula de seguridad, ¿no? Que hace inofensivos para el reposo determinados estímulos o determinados deseos que despertarían al sujeto. Y entonces, soñando, se consigue que no lo despierten, que se hagan inofensivos. El sueño es para el alma humana como una válvula de seguridad que convierte todo lo peligroso en inofensivo. Dice Freud, estamos entonces de acuerdo con una gran cantidad de estudios anteriores en el carácter infantil del material del sueño, que es un guardián del reposo. Pero claro, aparece una nueva contradicción, que sería muy obvia para la psicología, por ejemplo, ¿no? Que es que por una parte tenemos las ideas latentes, las ideas de lo preconsciente, ¿no? Que nacen de la actividad de la vigilia, de la actividad de la vida diurna y que tienen cierta lógica, que están interconectadas, que podrían incluso acercarse a lo que se considera el pensamiento normal, pero por otra parte tenemos la actividad inconsciente, ¿no? Es decir, partiendo de las ideas latentes hasta llegar al contenido manifiesto del sueño, ¿no? Desde las ideas latentes al contenido manifiesto, ha habido una serie de procesos mentales nada normales, nada correctos, ¿no? Totalmente extraños a la conciencia, que han dado lugar a la producción del sueño manifiesto. Es decir, desde el deseo inconsciente, ¿no? Pasando por las ideas latentes hasta llegar al contenido manifiesto, ha habido toda una serie de procesos inconscientes que en nada se asemejan al pensamiento normal, al pensamiento diurno, y que han sido los que han dado lugar al sueño manifiesto. Después, en el trabajo de la interpretación psicoanalítica, lo que vamos a ir haciendo es, a partir del sueño manifiesto, ir reconstruyendo esas operaciones psíquicas inconscientes o nada lógicas, ¿no? Para ver cómo se ha ido produciendo esa deformación onírica desde el deseo inconsciente hasta el sueño manifiesto. El sueño viene a sustituir a una serie de ideas que provienen de nuestra vida diurna, que se organizan de manera lógica, que son semejantes al pensamiento normal, ¿no? Que serían ideas preconscientes. Pero, sin embargo, dice Freud, nos es posible realizar una actividad mental de lo más compleja que podamos pensar sin intervención para nada de la conciencia. El que los contenidos accedan o no a la conciencia, el material psíquico, los procesos, el pensamiento, va a depender de una función especializada de la conciencia, que es la atención. Por el ejemplo de nuestra reflexión consciente, sabemos que con un pequeño esfuerzo de nuestra atención, ¿no? Si vamos poniendo atención a nuestros procesos psíquicos, podemos recorrer un cierto camino. El camino ese por el que nos van llevando las ideas latentes, cómo se van asociando unas a otras. Si por ese camino llegamos a una cierta representación, una cierta idea que nuestra crítica no soporta, lo que hacemos es interrumpir la atención. Es decir, quitamos nuestra energía psíquica, nuestra carga psíquica de ese camino de representaciones o de esa representación.
Le quitamos la energía psíquica y entonces desaparece la atención. Esto significa entonces que ese contenido se hace inconsciente o se hace latente. Es decir, la conciencia es un estado eminentemente transitorio y depende de que pongamos esa carga psíquica de la atención sobre esos contenidos psíquicos o desconectemos de ellos, desenchufemos. Entonces, cuando encontramos un contenido, una representación que a nuestra censura no le gusta, no la soporta, no la tolera, tac, desconectamos la atención y entonces eso pasa a ser a otro estado, deja de ser consciente. Pero esa serie de ideas que ha sido comenzada, que ha sido continuada hasta cierto punto donde nuestra censura no se ha permitido ir más allá, le quitamos la atención, pasan a otro estado, ¿no? Dejan de ser conscientes. Pero esa serie de ideas, aunque nuestra conciencia no esté puesta en ellas, siguen funcionando, siguen produciéndose esas asociaciones, siguen trabajando ahora de manera inconsciente. Puede que nuestra conciencia ya no vuelva a recaer más sobre ese conjunto, ese grupo, esa conexión de representaciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que estas no sigan continuándose cuando nuestra conciencia está apagada. A no ser que una de estas representaciones cobre cierta intensidad. Entonces ahí nuestra conciencia, nuestra energía psíquica vuelve a caer sobre esa representación. Una repulsa inicial a ese material, a esas representaciones, por considerarlas inadecuadas o inexactas para el fin consciente que perseguimos, puede ser causa de que ese proceso mental continúe sin intervención de la conciencia, es decir, inadvertido por nuestra conciencia hasta el momento en que conciliamos el reposo, ¿no? Y ahí ese material mental vuelve a manifestarse, vuelve a expresarse. Todos estos procesos mentales de los que estamos hablando, entonces, que son capaces de, con atención, hacerse conscientes, son preconscientes. Los consideramos correctos, perfectamente correctos. Pueden ser procesos descuidados, aplazados, interrumpidos, rechazados, ¿no? El modo de funcionamiento es el siguiente. La energía o carga psíquica es desplazada, tiene la capacidad de desplazarse, ¿no? Partiendo de una representación final y siguiendo el camino elegido por esa representación final. Un proceso mental descuidado no ha recibido esa carga. Los procesos mentales rechazados o reprimidos o interrumpidos han sido provistos de esa carga, pero en ese momento, cuando se rechazan, son desprovistos de esa carga o energía psíquica. Y entonces solamente le quedan las excitaciones propias de ese proceso mental. Un proceso mental provisto de un fin, que tiene un fin, que persigue un fin, puede atraer sobre sí la atención de la conciencia, ¿no? Y por intermediación de la conciencia, entonces lo que sucede es que recibe una sobrecarga de energía psíquica. De este modo, un proceso mental que se inicia así en el preconsciente puede continuarse, puede interrumpirse, puede conservarse, puede extinguirse. En el caso de que el proceso mental se extinga, es decir, sea desprovisto de toda carga de energía psíquica, esa energía se quita del proceso mental y se difunde por todas las conexiones asociativas de esa representación o de esa idea, provocando en toda la concatenación de ideas un estado de excitación que se mantiene durante algún tiempo y que después se extingue por la transformación de la excitación, que necesita derivación, en una carga de reposo. Esa excitación se va yendo por todas esas conexiones asociativas y se va extinguiendo hasta convertirse en una carga de reposo. Si sucede así, ese proceso mental va a carecer de toda significación para el sujeto psíquico y no puede producir un sueño. Pero en el inconsciente también va a haber toda una serie de representaciones, de ideas, representaciones finales emanadas de lo inconsciente, provenientes de lo inconsciente, cargadas
de un afecto proveniente del inconsciente, de los deseos inconscientes, y que están continuamente en actividad, porque los deseos inconscientes lo único que quieren es expresarse. Entonces puede suceder que estas representaciones que están en constante actividad y cargadas con lo inconsciente se apoderan de esa excitación, de esa carga, de esa energía psíquica proveniente de ese círculo de ideas abandonadas, rechazadas. Entonces, esa carga, esa energía psíquica lo enlazan al deseo inconsciente, ¿no? Y le transfieren la energía que procede de él. Es decir, ese grupo de representaciones que ha sido rechazado por no ser tolerado para la censura psíquica, ¿no? Entonces se le quita de ellas esa energía, sin embargo esa energía se deriva por todas las conexiones asociativas. Y se puede encontrar con otra serie de ideas o representaciones que han sido cargadas desde lo inconsciente, es decir, que provienen de un deseo inconsciente. Y este nuevo material de representaciones quedarse con la energía proveniente de ese otro círculo de representaciones rechazado. De tal forma que una representación totalmente indiferente, totalmente falta de sentido aparentemente, ahora adquiere toda la carga, toda la energía psíquica proveniente de esas representaciones rechazadas, ¿no? Y también de lo reprimido inconsciente. Por eso, porque precisamente lo inconsciente elige representaciones banales, representaciones insignificantes para poder burlar con más facilidad a la conciencia y a la censura. A partir de este momento, ese proceso mental desatendido, o lo que es lo mismo, reprimido, no queremos saber nada de eso, entonces ahí le hemos quitado la energía de la atención, de la conciencia, es un proceso mental reprimido, se va a hallar en estado de conservarse, ese se va a conservar, aunque no tiene derecho a acceder a la conciencia, no puede acceder a la conciencia, ¿no? Es decir, el proceso mental que hasta ese momento era preconsciente ha sido atraído a lo inconsciente debido a la represión. Otras dos constelaciones que podrían dar lugar a la formación de un sueño son las siguientes. Un proceso mental preconsciente que se halla en conexión desde un principio con un proceso mental inconsciente y que por esa conexión es rechazado desde un primer momento. Este puede dar lugar también a la formación de un sueño. Y otra posibilidad es que un deseo inconsciente sea despertado por otras razones, quizá razones somáticas, y busca restos psíquicos no cargados del preconsciente, busca precisamente esos restos psíquicos que pasan más inadvertidos para el preconsciente, para transferirse a ellos. En los tres casos siempre coinciden en una cosa, que son una serie de ideas preconscientes, ¿no? Que se convierten, se transforman en ideas inconscientes. O mejor dicho, ese grupo de ideas preconscientes ha sido despojado de su carga psíquica preconsciente y se han encontrado con otra carga psíquica inconsciente proveniente de un deseo del inconsciente. Desde este punto, desde este momento del proceso mental, el proceso va a pasar por una serie de transformaciones que ya no reconocemos como procesos normales del pensamiento consciente ni del pensamiento preconsciente, sino que son, como hemos dicho, transformaciones, operaciones inconscientes. Y estas operaciones son la condensación. La condensación, que como ya vimos al principio del curso, cuando vimos los operadores del inconsciente, el trabajo del sueño, que lo pueden encontrar ustedes en el vídeo correspondiente a esa clase, ahí vimos que la condensación lo que hacía era una cuestión de intensidad psíquica, ¿no? Condensaban determinadas representaciones que tenían un elemento en común, un factor común para ese soñante, aparecían condensadas en el sueño, ¿no?
como por ejemplo cuando vemos una cara de una persona y sabemos que esa persona es Pepe, pero que se comporta como Juanito y tiene la cara de Pepito, ¿no? Eso es una condensación. Y suele ser algo así como cuando ponemos en negrita una palabra o en cursivas para hacerla resaltar. El soñante, ¿cómo suele mostrar que hay una condensación? Bueno, pues cuando se equivoca en una palabra, cuando la pronuncia más alto, cuando la entona de otra manera, ahí se está poniendo de manifiesto el trabajo inconsciente. A partir de este momento, el proceso mental va a pasar por una serie de operaciones que ya no consideramos que sean operaciones del pensamiento normal, del pensamiento despierto, de la vigilia, de la conciencia, sino que son operaciones del inconsciente y que van a dar como resultado a un producto extraño, a un producto psicopatológico o a un sueño. Segundo, por medio de estas transferencia de la intensidad psíquica y a favor de la condensación, se van a ir produciendo ciertas formaciones intermedias, formaciones mixtas, lapsus, etc. Tercero, hay representaciones que se transfieren de unas a otras esa intensidad psíquica, ideas. Cuando hablamos de representaciones queremos decir ideas, ¿no? Entonces se van transfiriendo el acento, la intensidad psíquica de unas a otras. Estas ideas pueden estar conectadas de manera muy lejana entre sí, por conexiones que nuestro pensamiento despierto desprecia, porque resultan chistosas, resultan hasta cómicas, ¿no? Pero en lo inconsciente o en lo latente, estas ideas están relacionadas de esa manera. Normalmente, en este punto, las relaciones se producen por similicadencia o por sinonimia. Cuarto, los pensamientos contradictorios no se yuxtaponen unos a otros, no se eliminan unos a otros, sino que pueden convivir a pesar de ser pensamientos contradictorios. Incluso pueden, precisamente por esa contradicción entre uno y otro, pueden dar lugar a una condensación, pueden dar lugar a una representación intermedia o representación mixta, porque en lo inconsciente no existe la contradicción. En nuestro pensamiento despierto jamás perdonaríamos esa contradicción en el pensamiento, aunque después en el acto lo realicemos. Estos son fundamentalmente esos procesos anormales que decíamos, o operaciones inconscientes por las que pasan estos contenidos que fueron inicialmente racionalmente formados. Pasan por una serie de operaciones inconscientes. ¿Con qué fin? El único fin que tienen es el de derivar la energía psíquica de la que están cargados. Es decir, el único fin del inconsciente es expresarse, es derivar esa energía psíquica. Y los elementos psíquicos, los elementos, las representaciones, las ideas que se van tomando realmente son totalmente accesorias. No depende tanto del contenido, sino de que esté disponible, de alguna manera esté conectada con otra idea. Y entonces ahí es cuando se toman para poder expresarse, para poder transferirle la energía o la carga psíquica. Entonces, a partir de estos resultados, Freud llega a una conclusión y dice: en la producción de los sueños intervienen dos procesos mentales diferentes. Uno de ellos produce ideas correctas, ideas que se asemejan a lo que sería nuestro pensamiento consciente, el pensamiento de la vigilia. Que serían ideas, productos equiparables en su importancia a los productos del pensamiento normal. Y hay otro proceso diferente a este que lo que producen son productos extraños, productos absurdos como los sueños, los síntomas, aparentemente faltos de sentido y que se producen también como consecuencia de la realización de operaciones, de procesos extraños o raros para nuestra conciencia, es decir, que no se ajustan a la lógica de las operaciones del procesamiento consciente o preconsciente. Esta elaboración psíquica anormal de un proceso mental normal se produce cuando ha devenido procedente de una carga psíquica de un deseo sexual infantil y reprimido, que es el que da lugar al sueño, el que puede dar lugar a la producción de un sueño.
El deseo onírico motor productor del sueño procede siempre de lo inconsciente. Freud se encuentra ahora con la dificultad de poder transmitir lo que serían ese proceso primario y ese proceso secundario que se producen en el aparato psíquico, y que por llamarse primario y secundario no significa que uno se produzca primero y otro que se produzca después, sino que se producen simultáneamente, se dan a la vez en nuestra actividad mental. Llamamos proceso primario a el proceso psíquico que se puede producir en el primer sistema, en el sistema de lo inconsciente. Y llamamos proceso secundario al proceso psíquico que se produce en el segundo sistema, que sería el sistema de lo preconsciente, y que el sistema de lo preconsciente tiende a corregir al primer sistema, al sistema de lo inconsciente. El proceso primario aspira a la derivación de la excitación para producir con la excitación, con la acumulación de excitación, una imagen de percepción, una identidad de percepción. Vamos a recordar qué era esto de la identidad de percepción. Decíamos que la primera experiencia de satisfacción se produce en el sujeto psíquico cuando a la primera huella de necesidad, por ejemplo, el hambre, se asocia una huella de aquello que calma la necesidad. Eso queda registrado, por ejemplo, en la leche del pecho, ¿no? El pecho materno. Entonces, eso queda registrado en el aparato psíquico como la primera experiencia del placer. Y a partir de ahí, ¿no?, se forma el primer deseo. Y va a ser el motor del deseo, es decir, el motor del deseo va a ser volver a recuperar, volver a experimentar de alguna manera esa primera experiencia de placer, que es imposible, dijimos, ¿no? Eso ya quedó fuera del aparato psíquico, ¿no? En el proceso de la regresión veíamos que lo que se producía en el aparato psíquico era un intento de volver a la huella de la percepción, a la identidad de percepción, volver de nuevo a ese momento donde se percibió el objeto exterior que quedó fuera del aparato psíquico. Y que como esto es imposible, a lo que se puede llegar como mucho es a la huella de memoria, es decir, a lo que quedó registrado en el aparato psíquico de aquella experiencia perceptiva. Porque la experiencia perceptiva, lo que queda registrado en nuestra memoria, en nuestro aparato psíquico, no tiene que ver con el objeto que queda fuera del aparato psíquico y que percibimos, porque para que entre en el aparato psíquico se produjo un proceso de transformación, de asimilación de esa información para poder entrar en el aparato psíquico y que quede registrado en nuestra memoria. No todo el mundo percibe lo mismo, depende del punto en el que se encuentra ubicado y de su posición psíquica y de su deseo inconsciente, lo que puede o no puede percibir. Entonces, en el proceso primario, en el proceso inconsciente, lo que se tiende es a la descarga libre de la energía psíquica y a la identidad de percepción, a volver de nuevo al objeto perdido, ¿no? Que veíamos que en su punto máximo de esta intención de volver a la identidad de percepción se puede producir una alucinación, pero en otros puntos intermedios se puede producir lo que sería la reflexión consciente, el recuerdo, el sueño, la fantasía, ¿no?, que es ese intento de volver al objeto que quedó fuera del aparato psíquico, que después se le llamará el objeto A. El proceso secundario, sin embargo, ha abandonado este propósito, ¿no?, porque viene a corregir al proceso primario. Ha abandonado ese propósito, no persigue una identidad de percepción. En su lugar, lo que va a perseguir es una identidad mental. Entonces, todo el pensamiento normal, el pensamiento preconsciente, va a ser un rodeo desde el recuerdo de la satisfacción, de esa primera experiencia de placer, ¿no?, tomado eso como representación final, eso es lo que nos mueve, hasta la carga del mismo recuerdo que ha de ser alcanzada por el camino que pasa por los caminos que enlazan a las representaciones sin dejarse caer en error, ¿no?, por la intensidad de las representaciones. Es decir, es lo que nos permitiría diferenciar entre lo que es nuestro deseo y lo que es la realidad. Ese sería el proceso secundario,
Ese sería el proceso preconsciente. El proceso secundario va a evitar todos aquellos procesos mentales de condensación, de desplazamiento, ¿no? Dando rodeos, y también va a evitar regirse por el principio de displacer. ¿No? ¿Para qué? Bueno, pues para no dejarse caer en el error. Sin embargo, esto que sería, digamos, como algo perfecto, no sucede casi nunca así. Es decir, incluso también en el pensamiento consciente, en la reflexión que nosotros entendemos como pensamiento normal, puede caer en el error, ¿no? Puede caer en encontrarse con una serie de procesos de desplazamiento, de condensación o dejarse guiar por el displacer que produce pensar en una determinada idea o representación. También se los llama proceso primario y proceso secundario por una cuestión temporal, ¿no? No porque uno se produzca antes del otro, porque hemos dicho que se producen simultáneamente, pero sí porque uno se produjo inicialmente en el aparato psíquico antes, que era el proceso primario, nació antes en el sujeto psíquico, mientras que el proceso secundario tuvo que formarse con el proceso de constitución psíquica o psicosexual. Este retraso en la aparición de los procesos secundarios hace que en nuestro aparato psíquico se constituyan como nódulo de nuestro ser los procesos primarios, esos procesos inconscientes procedentes de la vida instintiva, de la vida pulsional infantil. Estos procesos inconscientes son incoercibles e inaprensibles para lo preconsciente. Esto hace que lo preconsciente sea simplemente pues, un proceso que intenta corregir, de alguna manera, dirigir a los impulsos optativos de lo inconsciente por ciertos caminos más adecuados. Los procesos inconscientes van a representar para todas las derivaciones anímicas, todas las aspiraciones anímicas posteriores, una coerción a la que tienen que someterse. Y lo que se puede hacer con ellos es un esfuerzo para derivar esta energía, estos procesos inconscientes, hacia fines más elevados, que eso sería lo que se hace con la sublimación, ¿no? Cuando se hace arte, cuando se hace ciencia, cuando se escribe, ¿no? Eso sería una sublimación de estos procesos inconscientes, pero derivándolos hacia fines más elevados. Los procesos primarios, esto que estamos diciendo que son procesos incorrectos, los procesos inconscientes, van a surgir siempre que las representaciones preconscientes han sido sustraídas de la energía de carga psíquica. Esas representaciones entonces quedan entregadas a sí mismas y quedan libres para recibir, para acoger una carga de excitación psíquica proveniente de lo inconsciente a lo único que aspira es a derivarse, a expresarse. Si un deseo inconsciente reprimido recibe la carga psíquica, recibe un refuerzo orgánico, y además la idea preconsciente, ¿no? Lucha en contra, ¿no? La censura lucha en contra de que ese deseo reprimido se exprese, esa carga psíquica puede encontrar derivación, expresión bajo otro formato, que es la formación de un síntoma. Es decir, que para el psicoanálisis, y esto es lo verdaderamente revolucionario del psicoanálisis, son los mismos procesos psíquicos mentales movidos por un deseo sexual infantil reprimido los que dan lugar a un sueño que los que dan lugar a un síntoma. El mecanismo psíquico del que se sirve la neurosis no es creado por una perturbación patológica, ¿no? Que ataca a la vida psíquica, sino que existe ya en la estructura del aparato psíquico. Y dice Freud, lo reprimido perdura en los hombres normales y puede desarrollar funciones psíquicas. El sueño es una de las manifestaciones de lo reprimido. Eso que fue reprimido en su expresión y separado de la percepción interna encuentra ahora en la vida nocturna
y bajo el dominio de las formaciones transaccionales, medios y caminos para llegar a la conciencia. Y la interpretación onírica es la vía regia para el conocimiento de lo inconsciente en la vida anímica. Esa particularidad de que en nuestro aparato psíquico existen esas dos instancias, el proceso primario y el proceso secundario, da a los procesos mentales normales una sutileza que si solamente existiese una instancia no sería posible. Y hasta aquí la clase de hoy, la clase sobre el proceso primario y el proceso secundario, la represión. Esta es la anteúltima clase del curso sobre la interpretación de los sueños del Sigmund Freud. Así que no se pierdan el próximo vídeo, que será la clase 13 y última clase del curso, que versará sobre lo inconsciente y la conciencia, la realidad. ¡Les esperamos!